Bueno, primero que nada, pues, nada, profe, saludarla y pues esperando que se encuentre bien. Pues en este video que quisimos hacer, pues nos tomamos pues como a la tarea de recopilar lo más importante de los aspectos biológicos y socioculturales de lo que es la diferencia del sexo en cuanto a hombre y mujer como tal. Entonces explicaremos aquí pues de manera detallada cada uno de esos aspectos y pues cómo se diferencian hombre y mujer tanto en el aspecto biológico como en el aspecto cultural. Entonces pues en ese orden de ideas la diferencia sexual ha sido pues comprendida como un indicador imprescindible que permite determinar capacidades, condiciones, lugares y posiciones de los sujetos sexuados en el desarrollo de la cotidianidad. Es así como escenarios más amplios pues determinan su devenir y en la construcción de civilización occidental o cualquier otra. Estas características biológicas aparentemente categóricas determinan los lugares que los hombres y las mujeres normativamente deben cumplir en el devenir de la cultura y su constante construcción. Esto es los roles a cumplir, expectativas a satisfacer, deseos y disposiciones, como por ejemplo ser, estar, el pensar, el sentir, etc. Conformándose así pues en la contemporaneidad o en los tiempos actuales pues una comprensión científica de los cánones culturales y pues las implicaciones que esta diferenciación genera en cuanto al sexo en detrimento pues de los sujetos con características biológicas determinadas. De igual manera pues se propone explicar los sentidos de las disciplinas del cuerpo y deseo sexual para conformarse como parámetros de conducta que van más allá de meras clasificaciones, pues siendo ejercicio digamos que de poder que tienen la finalidad de conservar un orden dominante que mantiene en desventaja a aquellas que no acatan tal dictamen, es decir, que tiene que haber una adaptación. En cuanto a lo biológico del sexo, encontramos que la primera diferenciación sexual, como ya sabemos o como ya hemos tocado en clase, pues la diferencia del sexo en cuanto a lo biológico se refiere a esos factores fisiológicos o digamos que naturales con los cuales nosotros nacemos, que nos hacen diferente a mí como hombre de una mujer y a una mujer del hombre. Y pues en cuanto a esa diferencia sexual, en primera instancia encontramos pues que la primera diferencia radica en la configuración cromosomática, es decir, los cromosomas. La especie humana posee una serie de información genética conformada por 23 pares de cromosomas que hacen diferente a un hombre pues de una mujer. Uno de estos pares es el cromosoma sexual, pues cuya denominación puede ser X o Y. Durante la reproducción y el desarrollo cigomático, es decir, del cigoto, comienza a establecerse pues en las células información cromosómica. Cuando cuando la determinación es XY, pues nos está indicando que el embrión será macho, y cuando es XX pues nos indica que será hembra. Es así como se determina biológicamente el sexo del individuo. Ahora bien, en la segunda característica encontramos la anatomía de los genitales a nivel externo. Pues durante el proceso de gestación embrional, es decir, en las primeras 7 semanas, los genitales externos del feto son idénticos entre un sexo y otro, pero a partir de la 7ª semana de gestación pues comienzan a modificarse y pues se empieza a evidenciar ya lo que es una diferencia entre un pene en el hombre y una vagina en la mujer. Y pues el tercer elemento de diferenciación encontramos las hormonas, o sea, las secreciones que las glándulas endocrinas emiten para químicamente moldear emociones.
Bien, la secreción hormonal pues en hombres y mujeres es exactamente la misma, decía, pues en cuanto a tipo y distribución. La diferencia radica en que los hombres segregan hormonas llamadas testosterona y andrógenos, y las mujeres en mayor cantidad producen lo que se conoce como estrógeno y la progesterona. Esa sería la diferencia en cuanto a lo biológico, lo hormonal y pues ya en la parte genital. Entonces a continuación pues ya sigue lo que son los aspectos biológicos más a profundidad y los aspectos socioculturales. El género está definido por la sociedad, mas no por la biología. La manera en cómo nos comportamos, cómo nos proyectamos en nuestras expectativas, la manera de expresarnos, es aprendida de la sociedad y se hace para agradar a la sociedad. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar nuestras ideas y de cierta manera que algunas personas sean un poco maneradas a la hora de expresarse son aprendidas de nuestros padres. El género en estos momentos ya no se trata de la sexualidad, sino de nuestra manera de expresar nuestros ideales para ser aceptados de una manera positiva o negativa ante la sociedad. Por eso en esta etapa se dice que el género ya no está definido por la biología, sino por la sociedad. Porque si vemos, y coloco de ejemplo a las personas que son transexuales, ellos son vistos por la sociedad como mujeres o se hacen ver como mujeres. En cambio que a la hora de la biología, por sus partes íntimas, son considerados hombres. En estos momentos, la mayoría de las personas tratamos de hacer y decir cosas para agradar a la sociedad, para que la sociedad esté de una manera aceptable o de acuerdo mejor con nosotros. Y así, como antes mencionado, seamos aceptados ya sea de una manera positiva o negativa, ante la sociedad. Eso era todo. Bye bye. Diferencia entre hombres y mujeres y su significación social. La disciplina encargada de estudiar e investigar esta visión o este criterio es precisamente la antropología. Es una disciplina perteneciente a las ciencias sociales, la cual centra su atención en descubrir el origen de esa creencia tan popular que hay en muchas culturas de que hay un sexo más predominante que otro. En este caso, el sexo masculino, que el femenino, que es así, como lo vemos aquí en la balanza. Esa creencia tan popular que hay, que un sexo es superior al otro, vamos a ver por qué, alguna de esas explicaciones científicas de por qué se cree esto. Bueno, un estudio antropológico considera a la mujer como más secundaria en la vida social, tiene un estatus secundario. ¿Pero por qué? Por su constitución física y su actuar social. El cuerpo, las funciones, el actuar de la mujer la hace tener un papel secundario en esa vida social, donde en esa creencia popular de algunas culturas también hay esa diferenciación entre funcionamiento de la naturaleza y funcionamiento de la cultura.
donde en funcionamiento de la naturaleza están las mujeres y en funcionamiento de la cultura está el hombre, donde el hombre se diferencia de la mujer por ser un ser más sociable, público, cultural, donde el hombre crea cultura y crea sociedad. La mujer es más asociada a un aspecto natural, es más asociada a lo que dicta la naturaleza. Por eso, vamos a ver 3 elementos o 3 características que explican por qué la mujer es en algunos casos inferior que el hombre. Como se dice o se expresa, se cree en algunas culturas. ¿Ya? Bueno, entonces empezando por la primera característica, encontramos que la psicología de la mujer es más próxima a la naturaleza. ¿Y eso a qué se refiere? A que la mujer está predispuesta solamente a la reproducción de la especie humana, a tener hijos, a quedar embarazada, a procrear esa generación futura, y pues eso le impide algunas actividades sociales y culturales. Su menstruación, su etapa de embarazo, su alumbramiento impide algunos aspectos sociales, aspectos culturales, ¿ya? Encontramos una segunda característica, que es que el rol social de la mujer está más próximo a la naturaleza. Como ya decíamos, hay algunas actividades o aspectos en la vida de la mujer que la interrumpen o no la dejan tener una vida social plena o cultural plena. Entonces, esos aspectos hacen que la mujer solo se dedique a que posterior a su embarazo, pues ella se dedique a criar a sus hijos, ¿ya? Y entonces no tenga un rol social como tal, sino un rol doméstico, donde se dedique netamente a las labores del hogar y a criar a sus hijos. Por última y tercera característica, encontramos que la psique de la mujer está más próxima a la naturaleza. Eso se refiere a que la mujer tiene pensamientos más concretos que el hombre. La mujer es subjetiva. ¿Y cómo podemos entender eso? Es subjetiva. La mujer expresa fácilmente sus emociones y sus sentimientos con las personas que la rodean, con su núcleo familiar, con sus hijos. Es muy apegada a las personas que ella quiere y a las personas que la rodean. Entonces, a eso se refiere la subjetividad de la mujer. Vida y la evolución de las especies. El origen de la vida se situaría hace aproximadamente 3.600 millones de años, en donde se dieron ciertas condiciones atmosféricas y geológicas en los mares, y que a partir de ahí aparecieran los primeros seres vivos unicelulares. A partir de esta raíz única, la vida se habría ido expandiendo como las ramas de un árbol, hasta llegar a la inmensa multiplicidad de especies, animales y vegetales que hoy conocemos, y dentro de las cuales se marca el ser humano. La evolución es el proceso por el cual los individuos de una misma especie sufren cambios cualitativos que conducen a que lentamente las especies cambien de formas de vida más primitivas hacia otras más organizadas. Mediante este proceso, los seres vivos experimentan dos mecanismos. Adaptación es donde van sufriendo cambios por los que mejoran sus condiciones de supervivencia en el medio en el que habitan. Por ejemplo, en un clima desértico, su organismo está adaptado para consumir poca agua. Herencia: la genética asegura la transmisión de estos cambios a los descendientes. La llamada teoría evolucionista fue la que por primera vez expuso las causas científicas del cambio de las especies y que comenzó a desarrollarse a partir del siglo XVIII.
Antes del surgimiento del evolucionismo existió otro planteamiento teórico, el fijismo, en donde su más importante representante fue Linneo. Según esta teoría, las especies son fijas, creadas por Dios, inmutables y de grupos aislados. El fijismo va unido a la corriente metafísica, que afirma la inmutabilidad de la esencia de las cosas. Teoría evolucionista. La primera teoría fue la transformista, en donde su exponente es Lamarck. Según esta teoría, la naturaleza forma un todo continuo en el que las especies no son invariables, sino que se transforman unas a partir de otras, de acuerdo con una tendencia hacia formas más perfectas. Para Lamarck, la evolución se explica por la necesidad que tienen las especies de adaptarse al medio ambiente en el que viven. Charles Darwin fue quien completó de modo definitivo la teoría evolucionista, el cual tenía sus tesis principales. Origen común de las especies, en donde dice que la gran variedad de las especies conocidas están emparentadas entre sí, ya que todas proceden de una o unas pocas especies primitivas sumamente simples. La lucha por la supervivencia. Todas las especies tienden a reproducirse hasta saturar su hábitat. En esta situación escasean los recursos y alimentos, comenzando una lucha por sobrevivir. Teoría de la selección natural, en donde solo los individuos más aptos, o sea, los más inteligentes, para obtener recursos en un ambiente determinado, tienden a sobrevivir y logran reproducirse. Herencia. Los supervivientes transmitirán los cambios genéticos ventajosos a sus descendientes, extendiéndose así al conjunto de la especie. En consecuencia, este irá cambiando poco a poco, adaptándose mejor a su ambiente. Desde el punto de vista filosófico, la teoría de evolución supone una visión de la realidad que se define fundamentalmente por tres rasgos: materialista, dinámica y progresiva. Materialista: la naturaleza es materia, por lo que no es necesario explicarla desde una realidad espiritual, sino que basta la ciencia. Dinámica: en la naturaleza todo cambia y nada permanece, aunque tan lentamente que no lo podemos percibir. Progresiva: con la evolución las especies van logrando un mayor nivel de complejidad y de organización. Evolución humana. La evolución de una especie es el resultado de la interacción entre dicha especie con sus capacidades genéticas innatas y visibles por mutaciones y el medio ambiente en el que vivimos, que es el que favorece el surgimiento de cambios evolutivos. La necesidad de sobrevivir en nuevos ecosistemas favorecieron las mutaciones que dieron lugar a una serie de mecanismos de respuesta, anatómicos, bioquímicos y de comportamiento social. Así se inició el proceso evolutivo, dando lugar a que se consolidaran caracteres nuevos, mejor adaptados a los diferentes medios. Todas estas transformaciones tuvieron muchas consecuencias en la evolución humana, dividiéndolas de la siguiente manera. La evolución natural. El ser humano pudo sobrevivir en un medio ambiente para el que no estaba preparado debido a que su organismo experimentó profundas transformaciones. El cambio fundamental fue el bipedismo, ya que esta forma de desplazamiento supuso importantes adaptaciones anatómicas. El cambio de la estructura del pie, la modificación de la columna vertebral, que permite mantener el equilibrio y sostener la cabeza, la liberación de las manos. El homínido ya no necesitaba defenderse o atacar con la boca. El cráneo aumentó de tamaño, los dientes disminuyeron, facilitando así el movimiento de la lengua, lo cual permitió la aparición del lenguaje. Cada uno de estos procesos facilitaron la capacidad técnica o práctica del cerebro para coordinar las diferentes actividades a realizar. La evolución cultural es el proceso de humanización. Somos el resultado de la suma de la evolución biológica más la evolución cultural. A lo largo de la evolución, el ser humano ha ido adquiriendo habilidades que le han permitido adaptarse a las diferentes condiciones medioambientales. La aparición y evolución de la cultura permitió al ser humano adaptarse con gran eficacia al entorno que lo rodeaba.
La herencia biológica se refiere a las características físicas, capacidades, etc., que los hijos heredan de sus padres por medio de las células sexuales, de la información genética. Poseemos una información cultural que consiste en un saber teórico y práctico acumulado por la humanidad, de generación en generación, que se transmite a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lenguaje y pensamiento hacen parte también de la evolución. Este es uno de los elementos en el que se pone de manifiesto la doble raíz de nuestro modo de ser. Somos naturaleza y cultura. El lenguaje, la capacidad para comunicarnos por medio de una lengua, tiene por lo tanto un origen biológico evolutivo, pero es el lugar en el que nacemos el que hace que aprendamos una lengua u otra. El lenguaje humano es además un lenguaje vocal. Los sonidos humanos son totalmente distintos a los de los animales. La capacidad lingüística es natural, es innata, y la lengua es adquirida, es cultura. La dimensión sociocultural. Para los antropólogos, sociólogos y científicos, la cultura consiste en todas aquellas actividades, conocimientos, procedimientos, valores e ideas que se producen y se transmiten por aprendizaje social, tales como creencias, valores, el tipo de vestimenta, las tradiciones y las creencias religiosas. De igual modo, cuando hablamos de culturas, nos referimos a pueblos, sociedades o civilizaciones. Una de las funciones que cumple la cultura es que si comparamos al ser humano con otras especies animales, nos damos cuenta que son muchas de las desventajas biológicas que intervienen, como cuáles: que no somos los más fuertes ni los más rápidos, no podemos volar o nadar bajo el agua demasiado tiempo, no tenemos una piel que nos proteja del frío o la lluvia, a comparación de los animales que sí lo pueden hacer. Por lo tanto, somos unos indigentes biológicos. Sin embargo, frente al resto de especies animales disponemos de una ventaja fundamental, y es la cultura. Esta cultura se compone de contenidos que pueden ser de dos tipos. Está la cultura inmaterial, que son esos elementos relacionados con los modos de pensar, los conocimientos, los sentimientos, como por ejemplo esas normas y leyes que regulan las relaciones sociales, las ideas políticas, las ideas religiosas y asimismo los valores. Y está la cultura material, que son esos elementos culturales físicos producidos artificialmente por el hombre. Por otra parte, mientras que la cultura es ese conjunto de creencias, valores, actividades y pautas de comportamiento que un grupo de individuos comparte y se transmiten entre sí, la sociedad hace referencia a ese sistema de interacciones entre individuos. Asimismo, la sociedad en la que nacemos influye en nuestro comportamiento, ya que ésta nos ofrece un marco de actuación y de pensamiento. Cabe destacar que cada persona tiene una identidad social, que son esos roles o papeles que la sociedad le atribuye al individuo, por ejemplo, casado, madre, médico, católico y africano. Y una identidad personal, que es ese sentimiento individual, el cual sirve para definirnos a nosotros mismos e ir formándonos una idea de nuestro propio ser. Por último, nuestra personalidad se deriva de lo que somos tanto genéticamente, pero también de lo que somos en un sentido cultural. Es decir, el origen de la conciencia de nosotros mismos está vinculada a nuestra relación con los demás, en la sociedad y en la cultura en la que crecemos y nos educamos. Por eso, la personalidad es una construcción social. Pero el ser una construcción social no quiere decir que el individuo, una vez haya formado su personalidad, no posea
libertad para rechazar, criticar, elegir o transformar el medio social en el que vive o en el que se desenvuelve.